Y bueno, y continuando con esto, con los métodos de investigación, ya te adelantaba un poco de lo que trataban, de cuál era en este caso la finalidad y sobre todo que nos demos cuenta que pueden fallar. Y asimismo dices, pues cuáles métodos hay para realmente investigar. Y aquí yo te enseño unos métodos de investigación. Aquí tenemos el método científico, el método comparativo, el método cualitativo, el método cualitativo, el método inductivo, el método deductivo, en este caso el método explorativo, el método longitudinal, el método de investigación aplicada, el método histórico. Es decir, cada una sigue cierto tipo de proceso y cada una se enfoca en un objeto de estudio, es decir, algo en lo que va a estudiar. Y a su vez tiene diferentes tipos de características que nosotros tenemos que seguir para responder a la pregunta que nos interesa. Y aquí es muy bien importante. Si yo quiero estudiar a lo mejor algo que mi investigación arroje un número, como te lo explicaba en la anterior diapositiva, que maneja algo que se pueda contar a través de una gráfica, pues puedo utilizar el método, en este caso, cuantitativo, porque aquí su finalidad es contar y arrojarme un cierto número para entender un cierto tipo de fenómeno. O en este caso, si yo quiero estudiar las cuestiones sociales de por qué las jóvenes se embarazan a temprana edad o por qué sucede eso, a lo mejor podría ser un método cualitativo, porque aquí voy a sacar cierto tipo de cosas o elementos que son primordiales para que realmente no se dé el embarazo temprano y sobre todo que se vaya a prevenir, y así me explicar por qué se da en cierto tipo de jovencitas que tienen cierto tipo de características, y estoy evaluando qué cualidades tienen las jóvenes adolescentes para que se puedan embarazar y cómo prevenirlos. Aquí estoy explicando una teoría, a su vez, y lo estoy utilizando a través de un método cualitativo, ¿sale? Y cada uno tiene sus características. Aquí no los vamos a ver todos, sobre todo, realmente la finalidad no es que te aprendas cada uno de ellos, sino que realmente los veas a partir de esta imagen y que tú veas a qué se refiere cada uno de ellos. Igual, si tienes interés en alguno de ellos, sabes que me puedes mandar un mensajito y yo con grandes rasgos te menciono biografía respecto de a uno, si es que te interesa, o te doy más explicación adecuada de cada uno de ellos. Pero aquí lo interesante no es que te los aprendas todos, sino que realmente veas qué métodos hay para que tú puedas llevar tu investigación. Y lo hago a partir de esta imagen que es pues algo concreta, pero alusiva a lo que se pretende. Ahora me dirás, pero lo mismo es método es igual a metodología o son dos cosas distintas, ¿sale? Pues bueno, te voy a decir que realmente método y metodología son dos cosas distintas. Y ahorita te voy a decir cuáles son las características de la metodología y sobre todo una vez que te explique estas características, pues te doy una definición de lo que es metodología. Y dice, puntos que no son parte de la construcción de la metodología, es decir, algo que no es metodología. Y nos dice lo siguiente, metodología no es solo citar teoría, es decir, algunos investigadores exponen los pasos de la metodología que emplean en un proceso de investigación. Si bien esto te da una idea general de su trabajo para reconocer la parte metodológica, y tienes que separar su teoría de su método. Es decir, la metodología se puede confundir con aquellos autores que tú cites o aquellas fuentes de investigación que tú leíste para realizar tu trabajo, pero eso no es una metodología. Realmente solo se está, en este caso, haciendo notar con qué autores se basó o con qué teoría está trabajando para, en este caso, observar si su trabajo es de calidad o no es de calidad. Pero eso no es metodología, eso es cosa aparte. Y es lo que quiero que no lo confundas con las fuentes de investigación, en este caso que él está tomando para realizar su investigación, o a qué, en este caso, con qué teoría se está basando. Asimismo, también nos dice que en este caso, ¿sale? Entonces también otro punto también interesante de lo que no es metodología es si escribes tu sección de metodología a partir de las investigaciones de grandes autores relacionadas con tu tema de investigación, es excelente para tener una buena conversación con los especialistas del tema. Pero eso tampoco define tu metodología, es decir, ni las fuentes que yo voy a utilizar, ni sobre todo los autores que yo esté utilizando en la teoría, define lo que es metodología. Es algo distinto a eso que normalmente podemos pensar, es decir, a las fuentes de consulta en las cuales nos basamos, a la teoría que yo estoy utilizando para llevarla a cabo, o en este caso los autores especialistas que yo estoy leyendo, ¿sale? Eso no es metodología. Más bien, en este caso también otro de los puntos también interesantes de lo que no es metodología, nos dice, si logras obtener
una gran información sobre tu tema, es perfecto y te ayudará en la fundamentación, perdón, teórica de la investigación, pero eso tampoco es parte de tu metodología. Es decir, si yo puedo obtener mucha información respecto al tema y sobre todo interesante o que plantea otra forma de ver el tema, eso tampoco es metodología. Entonces, aquí es muy importante poner énfasis en lo siguiente. Otra es confundir las técnicas de investigación con metodología. Si bien se recurre a técnicas de investigación, esta no se puede reducir a ellas. ¿Qué son técnicas de investigación? Bueno, lo explicaremos adelante, pero a grandes rasgos son de aquello que utilizamos para que nuestra investigación sea adecuada, precisa y sobre todo a lo mejor se haga en menor tiempo de como lo teníamos planeado. Pero eso tampoco es metodología. Es decir, tenemos el concepto de método. Entonces estarás preguntando, bueno, ya vimos ciertas características que no las o más bien, cierto tipo de definiciones que realmente las podemos confundir con metodología. Entonces, ¿qué es en este caso metodología? ¿O cómo hacer la diferencia entre método? Y nos dice lo siguiente: la metodología es una disciplina que estudia el conjunto de técnicas o métodos que se usan en las investigaciones científicas para alcanzar los objetivos planteados. Es decir, no es como tal, o como le decía, técnicas de investigación, eso es distinto, sino que realmente ella va a estudiar los métodos o los elementos necesarios para llevar a cabo investigación. En eso se va a enfocar. Ella va a estudiar la teoría en la cual yo me estoy basando en este caso, digamos, el método, los pasos a seguir, o en este caso las técnicas que yo empleo para llegar de una manera adecuada a investigación. Eso se va a encargar de estudiar la metodología. Es decir, los distintos tipos de métodos que tenemos, o los diferentes tipos de técnicas, ellos se va a enfocar la metodología en las investigaciones científicas para alcanzar los objetivos planteados. En la investigación social es la construcción que se desarrolla un investigador de acuerdo a las necesidades y objetivos de su investigación. En ese sentido, la metodología busca responder las siguientes preguntas. Y la metodología en este caso, o más bien, la metodología se encarga de estudiar los diferentes tipos de métodos o técnicas que nosotros tenemos para llevar a cabo nuestra investigación de acuerdo a un objeto de estudio. Y en este caso lo vamos a enfocar en las ciencias sociales. Nos dice que de acuerdo a sus necesidades y objetivos de investigación, es decir, cada uno requiere cierto tipo de características y esto a su vez busca responder cierto tipo de preguntas a la metodología. Es quién, es decir, a quién vamos a estudiar, cómo es que lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y qué recursos son los necesarios para realmente nosotros realizar nuestra investigación. ¿Sale? Entonces, el método, para hacer la diferencia, son aquellos pasos que yo sigo para realizar mi investigación. Ahora bien, la metodología investiga ese tipo de métodos que nosotros estamos utilizando para así en este caso decir, bueno, creo que realmente este método que tú estás utilizando, esta técnica, pues recuerda que tiene que responder a lo siguiente: a quién, cómo, cuándo y qué recursos son necesarios. Si esa metodología, si ese método en este caso es apto para lo que tú quieres investigar, bueno, ok. En caso de que no, hay que replantearlo. Y eso se dedica a la metodología, realmente que estos métodos cumplan su funcionalidad, que se estén desarrollando de una manera coherente, que tú los puedas entender y sobre todo que tú los puedas explicar, porque de hecho hay una materia que antes se llamaba metodología de la investigación, es decir, nos enseñamos los diferentes tipos de métodos o técnicas que yo puedo llevar a cabo. Ahora ya se le llama laboratorio de investigación, pues porque realmente también nosotros como parte de las ciencias sociales como tal no tenemos un laboratorio así con instrumentos, pero sí un laboratorio que en este caso viene siendo la biblioteca, que tenemos libros. Y a su vez también podemos hacer diferentes tipos de investigaciones dependiendo del objeto de estudio que nosotros queramos realizar. ¿Sale? Entonces, en este caso, método son los pasos que tú sigues o técnicas para llegar, en este caso, a estudiar un objeto y que se llegue de manera adecuada. Y la metodología se encarga de estudiar estos métodos que realmente tengan eficacia, que tú los puedas entender y a su vez que la persona que se dedica a la investigación sepa reconocer qué métodos hay para llevarse a cabo y sobre todo que cada uno se enfoca en diferentes tipos de lo que quiere estudiar. Pero recuerda que realmente la metodología en este caso va a checar que realmente nos enfoquemos en quién, es decir, en quién nos queremos basar o cuál va a ser nuestro objeto de estudio, el cómo lo vamos a realizar, a su vez cuándo y también cuánto tiempo tenemos y qué recursos son los necesarios. ¿Sale? Y aquí también hay diferentes tipos de métodos de la investigación en las ciencias sociales. Los que te enseñé anteriormente son los métodos que en general se pueden utilizar.
Y en específico los que más se utilizan en ciencias sociales son estos: el método deductivo, el método inductivo, el método analítico, el método sintáctico, sintético, perdón, me confundí. El método etnográfico, el método experimental, el método cualitativo y el método cuantitativo. Si te fijas, algunos ya estaban en las diapositivas anteriores que te acabo de mostrar. Y asimismo, pues estos ya están más enfocados en los que normalmente utilizan los de ciencias sociales. Pero recuerda que también se pueden adaptar algunos de los que a lo mejor se utilizan para las ciencias naturales experimentales, o a su vez también conjuntarlos, como es una investigación mixta. Y estos métodos inductivos en investigación cualitativa. Aquí yo solo te voy a mostrar algunos de los que realmente tú puedes seguir, y en este caso se basan en el método inductivo, como los que acabamos de ver aquí que está aquí el método inductivo. Y dentro del método inductivo podemos encontrar una investigación cualitativa, ¿sale? Y la investigación cualitativa nos dice que es lo siguiente: la investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos del comportamiento. Es decir, aquí acuérdate que no nos va a arrojar como tal un número, pero sí nos va a dar una teoría, o en este caso hipótesis, de cómo el humano se comporta de esta manera, o por qué deja de hacer esto o aquello, a partir de cierto tipo de características o cualidades. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, como lo venía diciendo, en contraste con la investigación cuantitativa, la cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La investigación cualitativa, en este caso, se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es, en la observación de grupos de población recién. Es decir, en estas investigaciones cualitativas tenemos que decidir bien en qué nos vamos a enfocar. Es como te decía, en el embarazo de las adolescentes. Bueno, nos vamos a fijar en adolescentes que tengan un cierto tipo de edad, y sobre todo en, digamos, en una cierta comunidad, y sobre todo en un cierto periodo. Tienen que ser muy específicas y reducidas para, a partir de eso, hablar y desarrollar cierto tipo de características: el por qué se embarazan a temprana edad, qué está sucediendo ahí en ese pueblo, en ese contexto, para que realmente no se tomen las medidas necesarias, qué características destacar, o en este caso qué soluciones dar para que no siga pasando eso, o el por qué no se implementan métodos, o más bien protecciones, para que realmente no pase un embarazo, o el por qué no se habla de sexualidad. Es decir, aquí ya se muestra algo específico, o tenemos que tomar en cuenta un grupo en el cual se va a basar la investigación. Eso sería en un método inductivo, a su vez de un método inductivo, y también es una investigación cualitativa, ¿sale? Es como se aplican estas dos cosas. Y aquí también tenemos otro que es el método de investigación cualitativa, ¿sale? Asimismo, tanto una como la otra van a marcar las diferencias. Y nos dice: la investigación cualitativa utiliza diversos métodos de investigación que surgen bajo los conceptos y necesidades de los investigadores, que trabajan desde una disciplina concreta del saber, la cual determina en cierta medida, a su vez, la utilización de los métodos concretos y las posibles cuestiones a tratar. Así pues, consideramos que el método es la característica de investigar, la cual está determinada por la intención sustantiva y el enfoque que la orienta. Los métodos que emplean la investigación cualitativa son, es decir, aquí el punto que cuando nosotros elegimos, en este caso, de rasgos, un método inductivo, y de este método inductivo tenemos una manera de cómo partir nuestra investigación. Es decir, podemos agarrar la investigación cualitativa, basarnos en cierto tipo de características, y una vez que realmente escogemos a nuestro grupo, en lo que nos vamos a enfocar, por cuánto tiempo, qué es lo que pretendemos responder, pues podemos utilizar cierto tipo de técnicas que nos lleven a información que nosotros queramos, o que sea apta para este objeto de estudio que nosotros vamos a realizar. Y aquí tenemos varias. Aquí nos dice que a través de un método cualitativo podemos utilizar este tipo de técnicas, como sería el método fenomenológico, el método etnográfico, la teoría fundamentada, el método biográfico, investigación o acción, o etnometodología, ¿sale? Estas son técnicas, en este caso, de investigación, las cuales nos podemos ayudar para estudiar nuestro objeto de estudio, y sobre todo que una vez que escojamos esto, pues bueno, sea lo más que nos explique lo que realmente a nosotros nos interesa. Es decir, primero escogemos un método. Una vez que escogemos un método, ese método tiene un cierto tipo de investigación.
y escogemos la investigación cualitativa o cuantitativa, las que haya. Escogí una y a partir de esta que yo escogí, pues hay varias teorías que yo puedo utilizar para llevar a cabo mi investigación. ¿Sale? Es decir, primero partimos de algo general y se va haciendo todavía más específico nuestra investigación, porque hay que utilizar las herramientas adecuadas, como te lo dije, para llevar a cabo nuestra investigación y esta se dé de manera lo más adecuada posible y objetiva. Entonces, como vas notando, pues sí es algo no complicado, pero sí realmente tener en cuenta todos estos aspectos. Por eso se le llamaba baúl de la investigación, para que tú te des cuenta de todos los elementos que hay detrás de una investigación, que no solo es llegar, leer y anotar. A lo mejor, como lo vimos en una investigación a lo mejor básica, pues puede ser así, pero si tú quieres hacer una investigación todavía más detallada, o que tu objeto de estudio no solo sea el explicar una teoría, pues hay que tener en cuenta que hay muchos más elementos que también son importantes y necesarios, que nos van a explicar lo que nosotros queramos. Y aquí también tenemos ciertas características del enfoque cualitativo. Nos dice, se centra en las experiencias y perspectivas objetivas de los participantes. Es decir, una vez que nosotros tenemos a qué grupo vamos a tomar en cuenta, pues es necesario pues hacerles encuestas, tomar en cuenta sus actitudes, sus perspectivas, sus experiencias, que nos ayude a explicarlas. Y también busca obtener datos detallados y enriquecedores que permitan una comprensión más profunda de los fenómenos estudiados, a menudo a través de entrevistas. Es decir, como te lo dije, no solo es aplicar teoría, sino que también involucramos en este caso a través de una encuesta o preguntas abiertas o una observación, un pequeño experimento ahí con ellos para tomar las notas necesarias y describirlos y distinguir cierto tipo de cualidades. También nos dice que se presenta especial atención en el contexto en el cual se desarrollan los fenómenos estudiados, ya que este contexto es esencial para comprender plenamente la experiencia y acciones de las personas. Es decir, también tomamos en cuenta dónde están viviendo y qué tipo de acciones ellos están experimentando para a lo mejor generar un comportamiento el que nos dé la explicación del por qué es eso y por qué no están comportando de otra manera. También dice que su procedimiento es más inductivo que deductivo, es decir, induce a partir de lo que observa, a partir de casos particulares, cómo realmente están viendo. Es decir, a partir de casos particulares está explicando casos generales. ¿Sale? A partir de un grupo de personas puede decir, pues ve hacia el mundo porque esto le está aconteciendo, y una vez que esto está experimentando así, por lo tanto entiende que el mundo siempre va a ser así, o parte de que esto que vive se va a aplicar en toda la vida. A eso se refiere. Y nos dice también que la interpretación y el análisis de datos desempeñan un papel central en los métodos cualitativos. Es decir, obtengo la información de las personas que hago partícipe, pero también no solo me quedo ahí, sino que interpreto sus respuestas y doy un por qué tienen esa mentalidad o por qué toman ese tipo de decisiones. Posteriormente también en el método deductivo, en el otro vimos un método inductivo y en este caso es una investigación cualitativa. Ahora vemos un método deductivo y es una investigación cuantitativa y utiliza una investigación cuantitativa o cuantitativa. Y nos dice lo siguiente: la investigación cuantitativa o método cuantitativo es un procedimiento en el que se investiga, analiza, comprueba información y evalúa los datos variables, sustenta sus resultados en cifras y en números. Este método lo emplean las ciencias y disciplinas como informática, matemáticas, estadística, entre otras. Es decir, aquí nos va a arrojar un número para darnos una explicación de algún tema que nosotros queramos investigar. Si te fijas en lo cualitativo, son cierto tipo de características que en este caso detallan un cierto tipo de comportamiento. Y aquí nos va a arrojar un cierto número de estadística, números que nos expliquen un cierto tipo de fenómeno, y principalmente lo utilizan en este caso la estadística, la matemática o la informática. Y que a su vez tenemos diferentes tipos de métodos de investigación cuantitativa. ¿Sale? Estudios no experimentales, estudios analíticos en este caso, estudios experimentales, y aquí hay varios tipos de métodos que tú puedes observar que se enfocan en cada uno de ellos. Y a su vez, ¿cuáles son las características, así mismo como los vimos del cualitativo, pero ahora vamos a ver del cuantitativo? Nos dice lo siguiente: su objetivo principal es medir y cuantificar datos de manera objetiva para obtener resultados numéricos. Es decir, miden a través de un número y sobre todo cuantifican para darnos un resultado objetivo y interpretarlo. Dice, utiliza un lenguaje basado en números y estadísticas para analizar y representar resultados. ¿Vale? En diferencia de los otros, aquí hoy utilizamos estadística para medir un cierto tipo de eventualidades que están sucediendo o aconteciendo dentro de lo que nosotros queramos estudiar.
Dice, se basa en la recopilación de datos estructurados y estandarizados a través de cuestionarios, encuestas y experimentos con enfoque de la uniformidad. Es decir, nos van realizando un cierto tipo de encuestas, las cuales arrojan un número y las interpretamos a través de una estadística. Eso nos arroja, pues realmente, supongamos en el embarazo en adolescentes jóvenes, dicen, pues hay diferentes tipos de resultados. Pueden estar las chicas que se embarazan porque tienen una desinformación en los métodos anticonceptivos, de eso, de 1 a 10, 8. Pero también hay mujeres que se embarazan porque en este caso pues quieren salirse de casa y que el hombre del cual les embarazó piensa que es una salida para ya no sufrir violencia dentro de casa, y dentro de 10 mujeres pues hay 2, y así sucesivamente los van contando, eso registrándolas en una estadística. A su vez también se utiliza un enfoque deductivo, es decir, donde se plantean hipótesis específicas y se busca confirmarlas o refutarlas a través de la recopilación y análisis de datos. Es decir, aquí ya propone una teoría globalizada, que ciertos tipos de aspectos, es decir, propone una hipótesis en la cual dice, realmente las mujeres embarazadas, digamos, o para hacerlo más explícito, en lo cualitativo, a partir de un caso particular, se quiere explicar en este caso lo general. Y aquí es al revés. Aquí proponemos una teoría globalizada, general, que la entendamos a partir de estadísticas y de números que nos digan, entonces las mujeres embarazadas se embarazan por cierto tipo de características. Y ya es como te lo dije, pues puede decir que realmente esto pasa porque se quieren salir de casa, porque tienen una desinformación en materia de anticonceptivos, y una vez que cada una tiene diferentes tipos de características, ¿sale? Entonces, una vez que pequemos nuestro estudio y veamos cierto tipo de características de una mujer, podemos decir, pues es que ella se embarazó porque, según la teoría que nosotros acabamos de ver, el método cuantitativo entra en esas características de que se embarazó por medio de salirse de su casa, ¿sale? Entonces aquí ya lo deductivo nos pretende hacer una teoría general que se explique en los casos particulares en comparación de lo inductivo. Lo inductivo es partir de un caso general para decir que a partir de ese caso se pueden explicar todos los demás a posteriores grandes. Y aquí es al revés, a partir de algo general podemos explicar los casos particulares de cada una de las mujeres. Espero que esto quede entendido. Si no, en caso, déjame un comentario y lo puedes hacer más grandes rasgos, ¿sale? Y también tenemos otro que se busca generalizar resultados a partir de una muestra representativa de una población más amplia, centrándose en patrones y tendencias. Como te lo decía, aquí realmente ya no busca explicar nada más un pequeño grupo, sino en general todo el grupo al que se vaya a centrar. O es decir, como en el caso de las mujeres adolescentes, ya no solo buscaría explicar dentro de una comunidad, dentro de una que solo se queden en la mera comunidad, sino que busca explicar a todas las mujeres que posiblemente se embaracen dentro de su adolescencia. Y aquí un ejemplo sería lo siguiente, dice, supongamos que se requiere hacer un estudio sobre embarazos no deseados en adolescentes y cómo esta afecta su vida académica. Por una parte se puede utilizar el enfoque cuantitativo, en donde se tendría que elaborar un cuestionario para conocer cuántos jóvenes están en esa situación, cuántos siguieron en el proceso de embarazo, cuántos optaron por un aborto, etcétera. Los resultados se integrarían en una base de datos y se extraerían los resultados por medio de pruebas estadísticas. Es decir, aquí nos está arrojando un número y se estaría haciendo un enfoque cuantitativo porque se está arrojando e interpretando a partir de un cierto número, una cierta cifra, algo concreto. Eso sería un ejemplo de cómo utilizarlo. Y un enfoque también cualitativo en este caso sería, pues, reunir a las chicas que están embarazadas y que nos empiezan a dar razones el por qué hicieron eso. Y a partir de eso empezamos a entender el comportamiento a partir de ciertas cualidades o características que nos están diciendo las chicas el por qué tienen un embarazo no deseado. ¿Sale? Entonces estaríamos en este caso haciendo una investigación a la vez mixta. Porque por una parte estamos cuántas mujeres se embarazan, en cuánto tiempo, de una temporada para acá cuántos embarazos ha habido. Y a su vez también podemos realizar una charla para distinguir las cualidades que tiene cada una de ellas y los motivos por los cuales se embarazó. ¿Sale? Y aquí mismo, ¿cuáles son las características de eso? Bueno, nos dice, integra enfoques cualitativos y cuantitativos en todas las etapas del proceso de investigación.
Utiliza diferentes fuentes de datos, busca la triangulación de resultados para validar y enriquecer mutuamente, utiliza un enfoque flexible y adaptable según las necesidades de la investigación y produce datos más variados mediante la multiplicidad de observaciones. Es decir, una vez que hacemos este tipo de investigaciones, ya sea mixta o dependiendo de la que nosotros queramos utilizar, lo que queramos llegar a esto es que realmente nuestra investigación sea de manera integradora, es decir, que tome en cuenta diferentes tipos de datos que le aporten y sobre todo le ayuden a entender lo que nosotros queramos investigar. Eso es a grandes rasgos lo que maneja cada una de este tipo de características en torno a la investigación. Y asimismo, en este caso, sería un enfoque mixto, en el cual un enfoque de investigación que combina tanto elementos cualitativos como cuantitativos en un solo estudio. Esto permite a los investigadores aprovechar la fortaleza de ambos enfoques para obtener una comprensión más completa y rica de un fenómeno de estudio. ¿Sale? Es decir, que realmente nosotros podemos seguir una línea de investigación, elegimos un método, de este método tenemos diferentes formas de investigar y tiene que desarrollar este tipo de características, es decir, un enfoque integrador en el cual, como te lo vuelvo a repetir, tome en cuenta cierto tipo de variables importantes para realizar nuestra investigación y que también sea flexible a las necesidades de la investigación. Es decir, que realmente si nosotros queramos seguir un método pero nos damos cuenta que a lo mejor lo que estamos aplicando no nos va a funcionar o que realmente nos está arrojando datos concretos o que realmente no cuadra lo que nos estamos haciendo, pues entonces también hay que ser flexibles y cambiar. En este caso o en dado caso combinarlo con otro para que nos explique cierto tipo de variables que a lo mejor no entendemos con el método que nosotros estamos utilizando. ¿Sale? Y así mismo tenemos que observar, tenemos que validar, enriquecer mutuamente los datos. ¿Sale? Es importante que cuando estemos investigando no dejemos un dato al aire, es decir, que no lo expliquemos, sino que realmente veamos el por qué no se puede explicar y en este caso utilicemos un enfoque distinto para que nuestra investigación sea completa. Y así mismo podemos tener un enfoque mixto. Es como te digo, no es que uno y otro sean mejor, sino que tanto uno y otro tienen diferentes tipos de características que a lo mejor un enfoque cualitativo pues ayuda más en ciertos temas, a lo mejor el enfoque en cuantitativo en otros, pero a su vez cada uno tiene sus diferencias y cada uno tiene sus características que lo hace ser un buen enfoque de investigación. Asimismo, esto nos dice, pero si este mismo tema de estudios lo realizamos desde un enfoque cualitativo, se puede utilizar en grupos pequeños, como te decía, de adolescentes. A lo mejor de cualitativo, y no sé por qué se movió. Pero bueno, a grandes rasgos lo que quería llegar con esta diapositiva es que tú te das cuenta que realmente hay que distinguir lo que es método, lo que es metodología y sobre todo los enfoques que podamos tener en cada uno o qué línea de investigación nosotros podemos seguir para realizar una investigación o responder nuestra pregunta. ¿Sale? A eso me refería con esto. Y sin más, para que no se haga tan largo este video porque esta segunda parte es un poco más larga, espero que haya quedado entendido. Recuerda, a veces creo que hablo demasiado y puede a lo mejor sea que te confunda. Y esto es un poco a lo mejor también frustrante para mí porque sí es un poco complicado a veces hablarte de metodología porque son muchos conceptos técnicos que a lo mejor hay que utilizarlos para que tú me entiendas, ¿sale? Pero de antemano recuerda que estoy abierto a que me hagas las preguntas necesarias para yo escribirte y darte ejemplos en ese caso para que tú los puedas aplicar sobre todo, ¿sale? Entonces lo que a mí me interesa más es que se queden entendidos cada uno de los conceptos que yo te voy explicando y al momento de explicarlos, bueno, eso se da mediante la experiencia, ¿sale? Pero aquí lo importante es que la información que yo te digo quede entendida y que vayas viendo los diferentes tipos de conceptos que manejamos y veas en qué se enfocan o en qué momento de la investigación aplicarlos, ¿sale? Bueno, sin más me despido. Espero que realmente si te genera alguna pregunta, por favor me la hagas saber, la respondo de inmediato para que yo, más bien para que tú puedas seguir sin inconveniente en la clase, ¿sale? Pues sin más me despido. Hasta luego.